días a todos. El tema que se va a abordar hoy va a ser la hipertrofia prostática benigna, los síntomas que motivan la consulta. Yo soy el responsable, el doctor René Morales, la alumna expositora, mi nombre es Andrea Soto y la rotación de cirugía de varones. A manera de introducción, tenemos que la prevalencia de una hiperplasia prostática benigna aumenta gradualmente con la edad hasta alcanzar alrededor del 80% a los 80 años. El determinismo de la sintomatología permanece en gran medida sin explicación. El examen rectal realizado sistémicamente en un hombre que se queja de trastornos urinarios permite, al mostrar una próstata agrandada, vincular la sintomatología a la hipertrofia prostática benigna. Sin embargo, todos han observado que estos pacientes asintomáticos que tienen una próstata muy grande y estos pacientes con una próstata pequeña son responsables de disuria mayor. El primer punto clásico es, por tanto, la falta de correlación entre el grado de la sintomatología y el tamaño de la próstata. La sintomatología en un paciente dado sufre fluctuaciones que son particularmente sensibles en los primeros meses o los primeros años de aparición de los trastornos. Esta variabilidad de la sintomatología es importante conocerla, ya que obviamente juega un papel fundamental en la forma en que podremos evaluar las molestias reales y el resultado de los tratamientos conservadores. Muchos pacientes que han tenido una enfermedad estable durante años toman tratamiento sintomático de forma intermitente, sin llegar a desarrollar síntomas realmente graves. Los síntomas de la hiperplasia prostática benigna se pueden dividir en dos grandes categorías: síntomas puramente funcionales, que son el motivo de consulta más frecuente, cuya repercusión al igual nivel es muy variable según el paciente, y síntomas que corresponden a una complicación urológica y que requiere un tratamiento independiente del paciente. Los síntomas funcionales pueden ser ya sea obstructivos, donde se van a manifestar como chorro débil, un chorro retardado, una disuria, sensación de vaciamiento incompleto. La disuria a menudo es muy bien tolerada por los pacientes y parece que es por debajo de un umbral de 10 ml por segundo, que la mayoría de los pacientes realmente se dan cuenta de las molestias miccionales, ya sea de tipo irritativo, donde se va a ver una poliaquiuria diurna o la poliaquiuria nocturna, y se considera patológicamente más allá del doble. Síntomas que corresponden a una complicación urológica y que requieren tratamiento independiente del paciente se conoce como realmente urgencia. Estos síntomas son reales, pero su impacto es esencialmente subjetivo. Incluso su intensidad puede evaluarse por algún medio objetivo como el caudal o si hay algún sistema para obtener una puntuación miccional. El impacto de estos síntomas en los pacientes determina lo que se podría llamar la calidad de vida del paciente. Y este concepto crucial, tanto para establecer las indicaciones terapéuticas como para evaluar el resultado del tratamiento, es especialmente difícil de evaluar de una forma sencilla. Tenemos los síntomas que motivan la consulta, que tenemos síntomas funcionales, donde se dividen obstructivos, donde hay un chorro débil, un chorro retardado, disuria y la sensación de vaciamiento incompleto. Y tenemos irritantes, donde hay poliaquiuria diurna y nocturna y la urgencia. En los síntomas y complicaciones tenemos una insuficiencia renal debido a la dilatación del tracto urinario superior, y en la infección del tracto urinario siempre se debe evaluar la aparición de un episodio de infección. Algunos síntomas son el resultado de complicaciones urológicas. La insuficiencia renal por obstrucción está relacionada con el aumento del residuo postmiccional. Este aumento del residuo postmiccional, calificado como retención crónica, puede ir acompañado de una distensión progresiva de la vejiga, que conduce a una importante poliaquiuria por reducción del volumen funcional o incluso a micción por rebosamiento. El impacto de esta retención crónica en el tracto superior puede conducir a insuficiencia renal, que es el factor predominante en morbilidad y mortalidad en pacientes operados de adenoma prostático. Infección. La retención crónica de orina favorece la aparición de una infección del tracto urinario, ya sea latente en forma de bacteriuria, asintomática o sintomática en forma de infección urinaria, a menudo febril, con a veces bacteriemia y choque séptico que puede revelar el obstáculo prostático. C. Piedra en la vejiga. La estasis urinaria y su frecuente asociación con la bacteriuria promueve la formación de cálculos en la vejiga que indican la obstrucción y requieren el tratamiento del obstáculo subyacente.
De retención aguda de orina. Es difícil evaluar el riesgo de retención urinaria aguda para un paciente dado. Parece que la retención aguda no está correlacionada con la evolución de la enfermedad prostática, sino que es el resultado de actores intercurrentes como por ejemplo un infarto prostático. De manera similar, es difícil evaluar la probabilidad de un segundo episodio de retención aguda después de un primer episodio ha sido tratado con un cateterismo temporal, seguido de una reanudación de la micción. La probabilidad de reanudar la micción parece del 20% después de retirar la sonda colocada durante el primer episodio. La hematuria se encuentra en un 10 a 20% de los casos y está esencialmente relacionada con la hiperplasia de la mucosa pericervical. Por supuesto, su origen prostático debe seguir siendo un diagnóstico de eliminación. Este grupo de síntomas, que son evidentemente eventos objetivos, permiten hacer indicaciones más racionales que las dadas después de la evaluación de los síntomas funcionales mencionados anteriormente. ¿Cuál es el interés de los exámenes complementarios en el ilio de hipertrofia prostática? Incluso el avance de una hipertrofia prostática es medir el grado de disuria, evaluar el volumen del adenoma prostático, especificar el impacto de agua arriba en el tracto urinario y buscar lesiones asociadas, infecciosas, tumorales o litiásicas. La medición de la disuria para el juicio ocular aproximado del urólogo experimentado se ha sustituido lo que es la cuantificación matemática del chorro urinario por el flujómetro computarizado. La disuria se considera cierta y significativa si el flujo máximo por segundo es menor a 10 minutos para una cantidad miccional superior de 150 ml. El resultado de una primera medición debe evaluarse críticamente porque las circunstancias de orinar en un medidor pueden perturbar psicológicamente al paciente, tanto como orinar frente al urólogo. Además de esta primera cifra de flujo tendrá que ser validada por una segunda medición en un paciente al que ya se le haya dado confianza. Volumen de la próstata. Para un urólogo experimentado, el examen rectal digital sigue siendo un buen medio para evaluar el volumen de la próstata para uso personal, dependiendo de su técnica. Más que un dato volumétrico riguroso, esta medida puede ser más precisa con el estudio de la radiografía miccional de la urografía. La importancia de la protrusión prostática proporciona información sobre el volumen del lóbulo medio. La longitud que separa el verus montanum del cuello de la vejiga indica claramente la altura de los lóbulos laterales y permite juzgar su volumen. Impacto de aguas arriba y daños asociados. La urografía intravenosa es el mejor examen para valorar la existencia de cálculos renales, vesicales o prostáticos, repercusión renal, estasis en los uretes pélvicos o su deformación en arnés. La existencia de una vejiga de lucha simplemente engrosada y crenada o ya diverticulada, el volumen del adenoma, la normalidad de la uretra y la fuerza de chorro, el residuo postmiccional y un tumor renal o vesical asociado. En las complicaciones infecciosas, habitualmente la hipertrofia prostática benigna por sí sola no provoca infección salvo contaminación iatrogénica por cateterismo involuntario o por prostatitis, litiasis o tumor vesical asociado. Si la orina es clara, de nada sirve solicitar una citobacteriología urinaria con antibiograma. Por otro lado, será necesario en el preoperatorio inmediato si se ha decidido el tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el interés del ilio urodinamicus en la hipertrofia prostática benigna? Una disuria objetiva y comprender su mecanismo. La disuria es un signo que hay que buscar porque no siempre es el principal motivo de consulta. La flujometría permite objetivar la disuria. Es el examen del equilibrio urodinamico más practicado en el marco de exploración de un adenoma prostático. De hecho, es simple, reproducible, no invasivo. Es también un examen cuyo límite hay que conocer. La uroflujometría por sí sola no permite apreciar de forma precisa la importancia de la obstrucción uretral o del defecto de la contracción del detrusor. Solo la micción instantánea asociada a la flujometría, a las presiones vesicales y abdominales durante la micción. Aquí tenemos unas figuras, ¿verdad? Que más que todo es el aspecto de la curva de la flujometría. La A es una curva estándar, la B es una curva en meseta a favor de un obstáculo y la C una curva análgica con sabor a una patología vesical.
Diagnóstico de la naturaleza del obstáculo. Los mecanismos de obstrucción por hipertrofia prostática benigna pueden ser múltiples y los más comunes son consecuencia del aplastamiento uretral. La hipertrofia prostática provoca el estrechamiento de la uretra prostática. El flujo de la micción se acelera al nivel de este estrechamiento y puede conducir a una dilatación postestriccional de la uretra vulvar. Además, la compresión de la uretra prostática puede ser asimétrica, lo que deforma el canal uretral. Estas anomalías conducen a cambios en el chorro miccional con pérdida de la presión agravada por fenómenos de turbulencia en el flujo urinario. Estas anomalías se detectan mediante uretroscopía y uretrografía retrógrada y miccional. 2. Falta de infundibulización. La hipertrofia prostática, al empujar hacia atrás el trígono, interfiere con la formación del embudo de evacuación hacia el cual convergen las fuerzas de expulsión durante la micción normal. Entonces somos testigos de una dispersión del movimiento lateral de esta fuerza de expulsión con el fenómeno de turbulencia y pérdida de presión. El defecto de infundibulización se destaca por la ecografía durante la micción. Y 3. Hipertonía uretral. La hipertonía uretral conduce a un aumento de la resistencia uretral por hiperestimulación de los receptores alfa-adrenérgicos a nivel del cuello de la vejiga y la uretra proximal. La hiperactividad simpática da como resultado una marcada elevación de las presiones de cierre durante el perfil uretral. Un test terapéutico con alfa bloqueantes por vía intravenosa permite valorar la importancia de la hipertonía uretral, cuantificando la caída de las presiones de cierre tras la inyección del producto o valorando la apertura del cuello uterino y de la uretra proximal mediante vaciado medio dinámico ultrasonido. En el caso de una prueba positiva que provoque una caída de las presiones de cierre de al menos un 30%, se puede suponer que el obstáculo es funcional y proponer un tratamiento médico. Aquí tenemos tres figuras, ¿verdad? Tenemos la figura 3, que hay dilatación post-testectural de la uretra vulvar y fenómenos de la turbulencia en el flujo miccional. Y la 4, que hay defecto de infundibulación, embudo miccional normal. En A hay un embudo miccional normal y en la B defecto de la infundibulización. Abordaje diagnóstico en pacientes con síntomas sugestivos de prostatismo. Todo paciente con síntomas de prostatismo debe someterse a un hilado mínimo para confirmar el diagnóstico y descartar las complicaciones más importantes de la enfermedad. 1. Evaluación de síntomas mediante el SPOMS y la pregunta sobre calidad de vida. Una historia clínica adecuada. Un examen físico centrado en el tracto urinario que incluye examen rectal, digital y examen neurológico. Un análisis de orina que consiste en una tira reactiva o un examen microscópico del sedimento urinario. Solo se solicita una SBU si estos exámenes muestran signos de infección. Y 5. Medición del nivel de la creatinina sérica. Es a la vista de los resultados de esta valoración mínima que el médico decide si se realiza otras exploraciones a las que denominaremos exploraciones optativas. En los exámenes optativos tenemos exámenes de imagenología. La ecografía es el examen de elección asociado o no a un ASP. Este examen permite precisar 4 elementos importantes: volumen prostático, el volumen del residuo, el estado de la vejiga y del tracto urinario superior. La presencia de una patología asociada, ya sea tumores, litiasis, entre otros. Y la IBU es una alternativa a la ecografía. Se reserva cada vez más para casos con hematuria concomitante y cuando se sospecha estenosis uretral. El PSA, la determinación del nivel sérico del antígeno prostático específico en la búsqueda del cáncer de próstata, es considerada opcional por el Comité de Consenso reunido en París en junio de 1991 bajo los auspicios de la OMS. 3. Flujometría. El Comité de Consenso recomienda la medición de la diuresis durante la evaluación inicial y durante el seguimiento del tratamiento. Los resultados de caudal están expresados por el caudal máximo, MaxFlu, y simbolizados por la letra Q y expresados en ml por segundo, QMLS por segundo, y este examen está bien correlacionado con la disuria. 4. Evaluación del volumen prostático. El volumen de la próstata se mide por ultrasonido y puede simbolizarse con la letra
V y medirse en ml. Residuos postmiccional. Esta medición debe realizarse por ultrasonido. Los métodos de medición invasivos por sondeo solo se deben usar excepcionalmente, teniendo en cuenta los riesgos relacionados con la naturaleza invasiva. El residuo se simboliza con la letra R y se mide en MI/RMI. La uretrocitoscopía. Este examen es realmente útil solo antes de la operación. Y 7 exámenes urodinámicos especializados, que vendrían siendo estudios de presiones de flujo, perfil con urea, electromiograma, y solo están indicados si existe o se sospecha de una enfermedad neurológica. ¿Cuándo se debe utilizar los exámenes opcionales? Estos exámenes son útiles cuando el mínimo diagnóstico no permite afirmar sin ambigüedades que las manifestaciones clínicas del prostatismo se deben a una hipertrofia prostática benigna. De hecho, varias enfermedades urológicas distintas de la hipertrofia prostática benigna o no urológicas dan signos de prostatismo que podrían inducir a una confusión con el diagnóstico de la hipertrofia prostática que a veces se asocian. Estos plantean un problema de diagnóstico diferencial que la mínima no siempre puede resolver. Y en estos casos son necesarios más exámenes. Si hay complicaciones como hernaturia, infección, tacto rectal sospechoso, catequina elevada, si de la exploración surge la sospecha de patología asociada susceptible de dar síntomas urinarios como enfermedad neurológica, paciente que toma medicación que pueda afectar la función del destrusor o del esfínter, como anticolinérgicos, gangliopégicos y antidepresivos. También es deseable hacer una evaluación más detallada en pacientes menores de 50 años que se quejan de prostatismo, siendo un poco frecuente la hipertrofia prostática antes de esta edad. Por último, si el paciente requiere un tratamiento quirúrgico para la hipertrofia prostática, se recomienda encarecidamente en este caso realizar una valoración más completa. Y eso sería todo. Muchas gracias.